Concluimos este último conjunto de libros del Antiguo Testamento, que son los libros proféticos. ¿Y qué es lo que he aprendido? ¿Qué lecciones? ¿Qué curiosidades? ¿Cómo me siento hasta ahora en este estudio bíblico? Me ha impresionado que siempre hay de dónde aprender, incluso cuando pensaba que más o menos sabía todo lo que conllevaba los libros proféticos, pues hasta cuanto más pensaba que lo sabía, me daba cuenta que no sabía nada, porque justo terminando de estudiar los libros proféticos, me di cuenta de que también no estaban solo divididos en profetas mayores y profetas menores, sino que también hay una pequeña división entre los profetas antes del exilio de Babilonia y después del exilio de Babilonia, y obviamente el contexto cambia y quieras o no, sí que sigue tocando los mismos temas, pero de una manera diferente, porque en unos libros se ve cómo se anuncian las profecías y en otros se ve cómo se cumplen esas profecías y esas promesas que Dios hace al pueblo, esas promesas de restauración, esas promesas de paz, de unión, de reconciliación también. Luego es muy fuerte ver cómo las Escrituras, en específico en estos libros proféticos, van señalando a la figura del Mesías, están hablando de Jesús que va a venir. Y también es comprensible que en muchos momentos las personas se desesperaran porque se les estaban haciendo unas promesas que en un principio no estaban viendo cumplirse, que se cumplieron, sí, pero sabemos cómo somos, los humanos lo queremos todo para ya, ya, ya. De hecho, hoy en día somos la cultura de lo quiero ya mismo, para ya mismo, no puedo esperar, todo lo tenemos en un clic. TikTok, todas estas redes sociales que empezamos a tener todo lo que nosotros queremos. En el móvil tú puedes buscar toda la información que tú quieras porque generalmente suele estar aquí en internet subida. Y pues aquí lo que nos enseña es a esperar y a confiar en Dios, y se ve cómo esta espera y esta confianza en el Señor da descanso, da seguridad, porque Dios está en control. Muchas veces queremos tenerlo todo bajo control nosotros, pero es imposible. Nosotros tenemos límites, pero Dios no. Por eso, una de las cosas esenciales en este libro es el aprender a dejarlo todo en manos de Dios. Decir, Señor, yo sé que no puedo tenerlo todo bajo control, pero te lo entrego a ti en tus manos para yo poder descansar, porque si queremos tenerlo todo bajo nuestro control, nunca vamos a descansar y vamos a tener muchísima ansiedad. Otra cosa que admiro mucho, pero que muchos de los profetas, es ese valor de decir la verdad en una cultura donde no era lo que más interesaba escuchar la verdad, porque había unos intereses, había mucha violencia, corrupción, opresión, y había muchas personas que no querían que se dijese la verdad. De hecho, muchos de los profetas expresaban cómo se sentían, se desahogaban con Dios porque pasaban momentos muy, pero que muy difíciles. No es fácil transmitir la palabra de Dios y no es fácil cuando ellos también tenían compasión por el pueblo y no les agradaba el mensaje que tenían que dar porque era un mensaje de juicio. Y esto a nadie nos gusta escuchar, un mensaje de que se nos va a corregir o que se nos va a juzgar por nuestras acciones, sino todo lo contrario. Nosotros queremos oír que todo lo hacemos bien, que todo está bien, que no vamos a pasar momentos difíciles, es lo que nos gustaría oír, pero ellos iban con la verdad por delante. También habían muchos falsos profetas y muchas personas que transmitían un falso consuelo, pero lo que los profetas sí que tenían muy claro es que a pesar de esos momentos difíciles que ellos atravesaban, ellos tenían a Dios y ellos tenían esa seguridad. Y eso no quita que no lo pasen mal, porque sí que lo pasaban mal, pero tenían a Dios, que es lo importante, y ellos tenían certeza de que lo que Dios decía se iba a cumplir, porque sabían que Dios es justo y que Dios es fiel. Algo que he aprendido también de los profetas es que Dios no escoge a las personas con el rango más alto o de la clase más alta, sino escoge a aquellos que están dispuestos a dejarse escoger, a aquellos que están dispuestos a dejarse amar, dispuestos a escuchar. Que hay uno de los profetas que fue uno de los que más me gustó, que él no entendía, no comprendía la situación por la que tenía que pasar, pero no le echaba la culpa a Dios, sino todo lo contrario. Lo que le estaba diciendo es, Dios, corrígeme si es necesario, y él estaba dispuesto a esperar la respuesta de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido prisa y hemos dicho, no, es que Dios no me ha contestado, Dios no me hace ni caso? Cuando Dios nos escucha constantemente, nos lo repite, tanto en acciones como en palabras. Y
Dios nos dice, sí que te escucho, sí que estoy atento a tus oraciones, sí que te respondo, que esta es una de las cosas que he visto por primera vez escrita literalmente, como Dios decía, y yo le respondo, como diciendo que responde todas nuestras oraciones. Tal vez no en el tiempo que nosotros queremos, pero sí que las responde y Él está atento a todo lo que hacemos y todo lo que le decimos. Él nos conoce mejor que nadie, Él conoce nuestro corazón. He aprendido sobre el que escribir ayuda a recordar, escribir estaba ayudando a fortalecer a otros y sigue ayudando. Gracias a que estos profetas escribieron en su día, nos ayuda a nosotros primero a conocer la historia, a conocer algo del contexto, a conocer lo que han pasado otros humanos, otras personas, para nosotros aprender esas lecciones. Estos libros proféticos de lo que más hablan son del día de Yahvé, que es un día de justicia, un día que habla que es grande y terrible, tinieblas y oscuridad. Habla sobre todo de juicio, pero no se queda ahí, sino que también da las razones de ese juicio. Y en muchas ocasiones, cuando anuncia el juicio, tras el juicio anuncia promesas de restauración, que son promesas de paz, prosperidad, seguridad, etc. Entonces, algo importante es que este juicio no se decía por decir para que todos tuviesen miedo y se sintiesen mal, sino esto era una oportunidad para que ellos se arrepintiesen y se volviesen a Dios, que el arrepentimiento es uno de los temas estrella en este libro. El arrepentimiento es primero para autoconocerte a ti mismo y decir, vale, soy así, ¿qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo tan bien? ¿En qué puedo mejorar? Porque algo que se destaca es el trato a los demás, y estos juicios generalmente venían por la opresión, por la corrupción, por el egoísmo, por el egocentrismo, etcétera, de las personas, y estaban maltratando a otras. Y esto, pues obviamente no está bien. A nosotros nos gusta que se haga justicia, y esto es lo que hacía Dios. Advertirles y darles esa oportunidad de rectificar antes de que se estableciera ese juicio. Porque Dios siempre avisa. Él podría no avisar, Él podría mandar el juicio y ya está. Pero Él es que nos quiere tanto y nos ama tanto que siempre nos intenta advertir, como un padre a un hijo. Es que eso es Dios para nosotros. Él es un padre. ¿Y qué quiere un padre para su hijo? Lo mejor es que, ¿por qué va a querer un padre perjudicarnos? Es que no tiene ningún sentido. Él es creador y Él es quien nos crea. Entonces, Él quiere que seamos plenamente felices y que disfrutemos y que celebremos. Es más, Él dice que es un Dios de todos. Es un Dios que Él no se complace en la muerte de nadie, sea quien fuere. Esto es lo que nos decía Él textualmente. Él lo que quiere es que todos vivamos y que todos seamos felices y encontremos esa vida, esa plenitud. Sin embargo, cada uno es libre de escoger su propio camino, de tomar sus propias decisiones. Dios sí que intenta en todo momento mantener una relación con nosotros personal, pero Él no nos va a obligar, Él siempre va a respetar nuestra libertad ante todo, porque Él mismo, en Génesis, vimos como Él crea esa libertad para el hombre y nosotros tenemos esa libertad de elegir si ir por un camino o por otro, pero Él siempre quiere estar en contacto con nosotros sin necesidad de hacerlo tampoco, porque Dios mismo podría ser distante con nosotros, pero Él es el que nos ama tanto, 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 que Él quiere estar cerca de nosotros. Y este es un tema muy bonito porque acabando de estudiar los libros proféticos vi una película que se llama Nefarious, donde está hablando un abogado con un preso que se supone que está poseído por un demonio. Bueno, por un demonio no, por varios. Y lo que contaba el demonio es que lo mejor de la creación de Dios y lo que Dios más amaba eran los humanos. Por eso ellos mismos querían destruir aquello que Dios más amaba, que eran los humanos. Y esto es verdad, es que Dios nos quiere tanto y Él demuestra que su misericordia es muchísimo, pero muchísimo e infinitamente más grande que nuestro pecado. Él siempre está dispuesto a perdonar, pero muchas veces nosotros le cerramos el corazón y no queremos, endurecemos nuestro corazón. Nunca, nunca, nunca nos olvidemos de hacer preguntas, que este es otro tema relevante de estos libros, de que gracias a hacer preguntas aprendemos, gracias a hacer preguntas reflexionamos, crecemos como personas, que no supongamos, sino que preguntemos aquello que nos quedamos así un poco de duda, porque el suponer no lleva a nada bueno, te lo digo por experiencia propia. Y también destaca esa importancia del matrimonio, de la fidelidad en el matrimonio, de cuidar a tu cónyuge, que el matrimonio es un compromiso, un pacto, y que Dios es testigo entre tú y tu esposa, o entre tú y tu esposo, y que recuerda, como
con otras muchas cosas, que tú con tu esposa eres un solo ser y que tenéis un mismo padre. Entonces lo que remarca es que no se traicione al otro cónyuge, porque sois una sola carne. Entonces si tú estás destruyendo a tu cónyuge, realmente te estás destruyendo a ti mismo, sobre todo porque te engañas a ti mismo. Luego, el que Él nos recuerda constantemente lecciones pasadas, nos recuerda para que no olvidemos, sobre todo pues ese amor que nos tiene. Por si se nos olvida, Él lo recuerda y Él nos dice que somos amados, que somos preciosos. Es decir, el mismo Dios nos está diciendo a través de las Escrituras que somos preciosos, amados y amados por Él mismo. Él nos lo recuerda constantemente y si no nos acordamos, pues solo hace falta abrir la Biblia y leerlo, o solo hace falta levantarte y ver todo lo que tienes alrededor. Tienes una cama, tienes un sitio donde dormir, tienes un plato para comer. Estás escuchando esto y eso significa que tienes internet para escuchar y utilizar el móvil. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Dios te está demostrando de muchas maneras que te ama, aunque se presente en lo más sencillo. Justamente lo más sencillo es lo más importante. Lo que pasa es que como es muy rutinario, generalmente no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Ojalá sepamos agradecer y valorar todo esto. Se habla de buscar a Dios, de los testimonios, de los ejemplos, que gracias a esos testimonios y ejemplos las personas observan y las personas se dan cuenta de cosas. Entonces, cómo las personas, los paganos en este caso, se dan cuenta de todo lo que Dios hacía por su pueblo y cómo los amaba y que Dios realmente acogía a todos. Se invita a buscar a Dios, se invita a la oración y se destaca el poder que tiene, porque en muchos libros se ve cómo esa oración, gracias a la oración, pasaron muchas más cosas y ayudó a las personas. Entonces, que ojalá sepamos cuidar ese hábito de la oración. Esa oración también, ya no solos, sino que también en equipo. Por favor, puedes rezar por esta persona, puedes rezar por mí, por quien sea. Esto ayuda más. Si la oración de uno ya es fuerte, imaginaos la de 2 o incluso más personas. Es que es increíble. Entonces, también cuando no sepáis qué hacer respecto a una situación, lo único que queda siempre es la oración. Os lo digo también por experiencia propia, porque cuando ya no podéis hacer nada, orad, rezad al Señor. De verdad que hace efecto. Y la palabra de Dios permanece por siempre. Un tema muy importante que se trata también es la responsabilidad y el liderazgo, cosa que van muy unidas de la mano, que si somos líderes, que sepamos ser buenos líderes y trabajar con ese equipo que tal vez llevemos nosotros amando. Y si tenemos responsabilidades, que sepamos cumplir esas responsabilidades, porque en muchas ocasiones seremos ejemplo y de nosotros depende si dar un buen ejemplo o un mal ejemplo. Este libro también nos va ayudando a conocer a Dios. Sabemos poco a poco quién es Dios, qué hace Dios, por qué lo hace. Nos van, cada uno desde su relación con Dios, describiendo cómo es Él. Y esto es precioso, se ve cómo los profetas tienen esa relación cercana con Dios porque ellos mismos lo van describiendo y en muchas ocasiones sin darse cuenta. Vamos conociendo ese carácter de Dios. Y luego también se nos invita a escuchar, a estar atentos, a prestar atención, a que reflexionemos sobre si realmente queremos ver o nos estamos haciendo los ciegos. Y palabras que más se repiten en este libro, que Dios defiende y Dios es lo que quiere, son justicia, derecho, equidad, santidad, rectitud, verdad, prudencia, respeto, humildad, lealtad, amor. Practicad la justicia y el amor. No solo que lo digamos de palabras, sino con actos, que practiquemos el amor y que nos amemos los unos a los otros. Hay algo que me llama la atención y es esa verdad, porque Dios lo que hace en estos libros es decir la verdad tal cual es, sin tapar nada. Lo que Él intenta es quitarnos la venda de los ojos y decir, esto es lo que hay, aunque haya cosas que no sean agradables de escuchar, pero Él indica esas verdades en el libro y esto me encanta de la Biblia, que te está diciendo tanto las cosas que te pueden gustar como las que no. Te está yendo con la verdad por delante, sin ocultar nada. Por supuesto, también se denuncian varias cosas como son la idolatría, el adulterio espiritual, la violencia, que esto irrita a Dios, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la vanidad, la avaricia, la traición, la lujuria, la corrupción, la maldad, el odio, la opresión, la superioridad, la injusticia, el fraude, el abuso de poder. Por todas estas cosas se daban esos juicios. Y me gustaría terminar con una de las frases de uno de los estudios que realicé, que es que
sepamos valorar el regalo de las Escrituras que Dios nos ha querido dejar, porque realmente las Escrituras nos están apuntando al pasado, de acciones que han sucedido, y todo esto para inspirar esperanza en el futuro. Muchas de las personas en estos años, en este contexto, pues realmente les costaba mucho creer y tener esperanza, porque todo lo que veían alrededor no era tan bueno como ellos esperaban y se les hacían muchas promesas y no lo veían. Pero gracias a las Escrituras, gracias a los profetas, gracias a que Dios enviaba personas a hablar en nombre de Él y a transmitirles esas palabras de ánimo tan importantes, palabras de consuelo en todo momento, y gracias a estas palabras y a las Escrituras les dio fuerza para ejercer acciones y seguir hacia adelante y confiar en el Señor. Así que, bueno, esto ha sido un mini resumen de toda la cantidad de aprendizajes que he obtenido en estos libros proféticos. Es inmenso y no me puedo creer que ya hayamos acabado este conjunto de libros, porque es que es el último del Antiguo Testamento y no me lo puedo creer. Ya en el próximo episodio haré la conclusión del Antiguo Testamento, conclusión del Antiguo Testamento, y que he aprendido en estos casi 3 años de leerme y estudiarme todo el Antiguo Testamento. Os espero allí. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. A las personas que me escuchan desde el principio, a las que me escuchan desde el medio y a los nuevos. De verdad, me siento muy honrada de que me estés escuchando. Espero que tengas muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.